nosotros estamos listos para escuchar la poderosa palabra del Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Qué privilegio, ¿verdad? Más hermoso, ¿verdad? De que el Señor, a pesar de tantas cosas, tantas circunstancias que están pasando en medio de muchas veces de nuestra debilidad, ¿verdad? Como seres humanos, el Señor nos fortalece, ¿verdad? El Señor nos habla muchas veces de su palabra, y Él lo que quiere es fortalecernos, nuestro espíritu, como decía el hermano, ¿verdad? Quiere fortalecer, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Señor, te doy gracias, Padre Santo Celestial, por esta palabra, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Padre Santo, y que podamos, Señor Jesús, tener el discernimiento, Señor Jesús, para poder entender tu palabra, Padre Santo, cada vez que tú nos hablas. Que seas tú, Señor Jesús amado, hablando, Señor, a mis hermanos también, Padre Santo, para que juntos podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que podamos seguir atesorando tu palabra, Señor Jesús. Amén. Como dice Mateo, ¿verdad? 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo le puse de tema hoy, ¿cómo me ve Dios? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cómo Dios nos ve? Porque yo le he preguntado al Señor, ¿cómo me ve Dios a mí? Porque muchas veces nosotros pensamos de que pues estamos caminando quizás bien, muchas veces, o que estamos actuando bien, o de una manera totalmente diferente a lo que es la enseñanza del Señor, o diferente a lo que es el mandamiento del Señor, ¿verdad? Leíamos la semana pasada de que el Señor Jesús le preguntaba a esta persona, ¿quién es mi hermano, verdad? Y el Señor le respondía a sí mismo, señalando a sus discípulos, diciendo que su hermano, su madre, eran todos aquellos, ¿verdad? Y su hermana eran todos aquellos que querían hacer la voluntad del Padre. Entonces yo, a través de lo que el Señor me va hablando, ¿verdad? Cada semana que nosotros venimos escudriñando la palabra del Señor, yo me puse a preguntarle, Señor, ¿cómo me ves? Porque muchas veces, como les digo, actuamos, pero ni nosotros mismos a veces no nos ponemos a analizar cómo estamos actuando nosotros mismos, cómo estamos nosotros muchas veces comportándonos o hablándonos, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser el mejor testimonio cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? Y el Señor empieza a alabarte, ¿verdad? Por medio de su palabra, nosotros tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a vivir conforme la voluntad del Señor, a tener un cambio genuino delante del Señor, ¿verdad? Ya no como nosotros estábamos acostumbrados, ¿verdad? Sino que empezar a dejar la vida vieja por la nueva que el Señor está transformando en nuestra vida. Así que el mayor y el mejor testimonio allá afuera, ¿verdad? Como dice la palabra, que tenemos que buscar el reino del Señor y su justicia, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a caminar, ¿verdad? Conforme el Señor quiere que nosotros caminemos, para ser testimonio vivo allá afuera. De lo que hablamos tenemos que vivirlo en carne propia, ¿verdad? Porque es el Señor que tenemos que aprender a ser más imitadores de Él, ¿verdad? Más imitadores de su palabra, ¿verdad? Y Él fue un gran ejemplo para nosotros. ¿Cómo me ve Dios? El hermano leía, ¿verdad? La palabra, primera de Pedro 2:5, ¿verdad? Desechando pues, dice el Señor, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones, dice, ¿verdad? Ya vemos cómo tenemos que actuar nosotros delante del Señor. Desechando todo lo que a Dios no le agrada de nuestra vida. Pero antes de desechar todo lo que a Dios no le agrada en nuestra vida, nosotros tenemos que reconocer de que nosotros necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él quite nuestro corazón de piedra por uno nuevo de carne, quitando toda malicia, ¿verdad? Porque muchas veces vienen pensamientos malos para nuestro prójimo, vienen sentimientos malos para nuestro prójimo, ¿verdad? Y muchas veces caminamos en el engaño,
¿Por qué? Porque estamos adulterando muchas veces la palabra del Señor y entonces la gente se acostumbra al engaño. Es más fácil tener engañada a la gente, ¿verdad? Acá con la palabra muchas veces que está siendo adulterada y no a enseñarle a las personas, ¿verdad? Que Jesucristo es el único que nos puede salvar. Jesucristo es el único que nos puede llevar a la vida eterna, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que nadie va a ver al Padre sino a través del Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor a nosotros nos habla, ¿verdad? De muchas maneras, de que nadie va a ver al Padre, dice, ¿verdad? Si no es a través de la voluntad de Jesucristo. Y dice, desead, dice el número 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mire qué hermosa palabra. Cuando yo leía la palabra del Señor, dice, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, tenemos que deshacernos de todo lo malo, de toda la envidia, de todo lo que al Señor no le agrada, ¿verdad? Todas las distracciones, dice, las distracciones de allá afuera. Y hoy yo le digo al Señor, tú me has estado hablando, ¿por qué? Porque allá afuera hay mucha persecución. ¿Y qué es lo que están haciendo mis hermanos ahorita? Se están escondiendo, ¿verdad? Pero muchas veces nos escondemos de que tenemos que ir a servir. Se nos olvida que quien nos da la fuerza, quien da el sol, quien da el aire, quien da todo lo que nos rodea, quien nos dio el soplo de vida esta mañana es Jesucristo. Y se nos olvida a nosotros muchas veces venir a adorarle. Dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y la Biblia nos va instruyendo, ¿verdad? Y tenemos que dejar toda esa malicia que está allá afuera, que nos quiere oprimir el corazón, que nos quiere oprimir, porque si salimos, hermanos, tenemos que ser sinceros. Salimos a buscar el pan para nuestra mesa, pero no salimos a buscar el pan de nuestra salvación. Miren lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Dejemos la hipocresía, dice el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos agradar al Señor solamente cuando estamos bien. Cuando estamos bien, todo el mundo levanta las manos. Cuando estamos bien, todo el mundo aplaude. Cuando estamos bien, todo el mundo canta. Cuando estamos bien, todo el mundo quiere orar, todo el mundo quiere escuchar la palabra. Pero ¿qué hay de los días malos? ¿Qué hay de los días que muchas veces nos oprimen? Cuando pasa todo eso, hermanos, se nos olvida de dónde viene la fuente de agua viva, de dónde viene la fuente que es la voluntad del Señor Jesucristo. Él nos habla en la palabra, ¿verdad? Y nosotros muchas veces hacemos oídos sordos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que mirar, dice, para que nos demos cuenta de todo lo que está pasando. Dice que muchas veces la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor también, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar, ¿verdad?, a tener la fortaleza del Señor Jesucristo, empezar a agarrarnos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Desechar todas las distracciones, porque no solo estamos hablando de las distracciones que hoy, ¿verdad?, pues tenemos que orar por esas personas que están pasando por tribulación, ¿verdad? Que hay mucha gente que está saliendo a buscar el pan, ¿verdad?, cada día, porque tienen que mantener a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Incluso tienen que mantener a familias o a sus padres allá en sus países que están esperando de una bendición, ¿verdad?, de parte de uno, pues. Entonces no dejemos, hermanos, de que el tiempo ahorita nos distraiga. Y no solamente, hermanos, nos está distrayendo lo que escuchamos, sino que muchas veces también allá afuera no vamos a ver otras noticias de que lo mismo, ¿para qué? Para que nosotros entremos en miedo, entremos en temor y estemos escondidos, ¿verdad? Pero recuerda, hermano, que la verdadera persecución todavía no ha llegado, ¿verdad? Todavía falta, donde dice el Señor, ¿verdad?, que los que estén en los campos o algo tienen que huir, ¿verdad?, a las montañas. Todavía no ha llegado la persecución, hermanos. Así que lo más que nos puede pasar o que puede pasar, ¿verdad?, es de que mientras que usted tenga vida, tiene la esperanza todavía. No importa en qué país esté o en qué lugar esté, usted tiene que seguir declarando el evangelio, ¿verdad? Porque para eso fuimos llamados, declarando la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, desead como recién nacidos. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un recién nacido en nuestras manos? Un bebé. Un bebé nada más empieza
abre sus ojitos, nace y el bebé empieza a tener hambre y empieza a gritar y usted empieza corriendo, ¿qué tiene el bebé? ¿Qué tiene el bebé? ¿Qué le doy? Porque el bebé está llorando porque quiere comer. Quiere comer, por eso dice, desead como niños recién nacidos. Un bebé recién nacido todo el tiempo está llorando porque tiene hambre. ¿Y qué está pasando con nosotros ahora? Dice que nosotros tenemos que desear, dice, la leche espiritual, dice, mire, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, dice, mire. La leche espiritual no adulterada. Y hoy nosotros nos conformamos, ¿verdad? Pero si nosotros fuésemos como dicen las escrituras, primera de Pedro 2:2, es que tenemos que desear, dice nosotros, la palabra como recién nacidos, todo el tiempo teniendo hambre, ¿verdad? Hambre espiritual, de esta leche espiritual que no está adulterada, dice, para que en ella nosotros, ¿qué? Si nosotros empezamos a alimentarnos con esta leche espiritual, dice que vamos a ¿qué? Vamos a crecer, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara de cómo nos está instruyendo. Vamos a crecer, ¿qué? Vamos a crecer ¿qué es lo que dice la palabra? Abra su Biblia, hermano, y vaya y leamos juntos. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, ¿verdad? Para que por ella crezcáis en salvación, hermanos. Si nosotros hoy no estamos llorando como niños, alimentándonos todo el tiempo. Recuérdese que un niño recién nacido está pidiendo leche a cada rato, ¿verdad? Y su madre le da la leche. Dice leche no adulterada. ¿Para qué? Para que ese niño le empiezan a alimentar y ese niño empieza a crecer y a crecer y a crecer. Igualmente nosotros, hermanos, tenemos que venir a los pies de Cristo y reconocer de que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros venimos con hambre. Y tenemos que tomar nuestra porción de leche espiritual para que empecemos a crecer para nuestra salvación. ¿Cómo vamos a nosotros a crecer o a irnos un día a lo que es la promesa del Señor, a lo que son las bodas del Cordero, ¿verdad? Porque el Señor nos ha estado hablando de su palabra. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo ese aceite espiritual va a ser depositado en nosotros? ¿Cómo vamos a crecer nosotros en el Señor si nosotros no estamos tomando de lo que el Señor dice? No me conteste cuántas veces, no me conteste, solamente medítelo usted dentro de usted mismo. ¿Cuántas veces en esta semana usted tomó de esa leche espiritual para que usted crezca para su salvación? ¿Cuántas veces usted en esta semana, estamos hablando del domingo, para este domingo, cuántas veces usted abrió el libro de la vida para su salvación? ¿Cuántos versículos usted, cuántas onzas de leche usted tomó esta semana para que crezca sano y fuerte en la voluntad del Señor? Le digo, no me conteste. Pero es necesario, hermanos, de que nosotros les digamos la verdad. Dice, si en el 13, si es que habéis gustado la bendición del Señor. ¿Se dio cuenta cómo el Señor nos dice que tenemos que alimentarnos nosotros, verdad? Porque nosotros para irnos alimentando, ¿verdad? No tenemos que leernos, ¿verdad? O tomarnos el poco de leche, no. Tenemos que tomar, ¿cómo comienzan dándole la leche espiritual a un bebé? ¿Cómo comienzan alimentando a un bebé, verdad? Los que somos padres, una oncita, ¿verdad? De a poquito, y conforme va creciendo, ¿verdad? La comida va siendo más sólida, ¿verdad? Y en mayores cantidades, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que empezar a abrir la palabra del Señor, ¿verdad? Para que nosotros empezamos a crecer sanos. Para lo que ahorita está pasando allá afuera no venga a interrumpir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos estamos deteniendo nuestro crecimiento. Sí, hermano, estamos deteniendo nuestro crecimiento espiritual a causa de que nosotros no estamos tomando nuestra porción que debemos de tomar todos los días.
Todos los días, dice, ¿verdad? Tenemos que, si nosotros, dice, la deseáramos, dice, estamos deseando nosotros como niños recién nacidos la palabra. Estamos nosotros deseando, ¿verdad? A ver, quedémonos 2 días sin comer comida. No hablemos de lo espiritual, pero hablemos 2 días sin comer para los que trabajamos 8, 9, 10, 11, 12 horas diarias. Si nosotros no comemos, ¿verdad? No nos tomamos un cafecito con pan o algo, ¿verdad? No hay fuerza. Si no nos comemos la ración de comida, no hay fuerza, ¿verdad? Si no nos tomamos un vaso de agua, no hay fuerza, ¿verdad, hermanos? Tenemos que alimentar el cuerpo, ¿verdad? Para que el cuerpo tenga fuerzas para trabajar en la vida cotidiana allá afuera. Entonces, hermanos, nosotros, ¿cómo podemos decir, cómo podemos nosotros vencer al enemigo allá afuera si nosotros no estamos alimentándonos espiritualmente de lo que el Señor quiere que nosotros nos alimentemos? El Señor ha sido claro con nosotros, nos está instruyendo en su palabra, ¿verdad? Por eso dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuese grande no se apartara de él, ¿verdad? Y así venimos nosotros al templo del Señor como niños, ¿verdad? Deseando, ¿verdad? Conocer y ser instruidos, porque incluso cuando los niños aquí en este país a los 5 años los niños empiezan a ir a la escuela, ¿verdad? Les empiezan a muchas veces a empezar a dar las primeras palabras, ¿verdad? Les empiezan a enseñar las vocales, el abecedario, ¿verdad? Les empiezan a dar su ración. Ya cuando los niños empiezan a saberse y a quedarse de memoria el ABC, ¿verdad? Empiezan a darle otras palabras. Así es el Señor con nosotros. Cuando nosotros empezamos a aprendernos un texto de Biblia acá, ¿verdad? Empezamos a memorizarnos una palabra del Señor, ¿verdad? El Señor nos va dando más conocimiento, más sabiduría. Es lo mismo que cuando un niño va a la escuela. El niño va a la escuela y la maestra se toma el tiempo, ¿verdad? Para enseñarle, le enseña cómo se escribe, cómo se dibuja, ¿verdad? Y le empieza a instruir. Lo mismo la palabra del Señor. El Señor nos empieza a instruir, ¿verdad? Pero tiene que haber un deseo de nosotros, un deseo, dice, ¿verdad? Tenemos que tener hambre, ¿verdad? De querer aprender, de querer crecer en el Espíritu Santo, porque si yo solo vengo el domingo acá, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos hambre espiritual, nosotros no tenemos hambre de lo que la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Dice que acercaos a Él, dice, ¿verdad? A Él, dice, ¿verdad? Piedra viva desechada ciertamente por los hombres, dice, se da cuenta. Muchas veces no somos nosotros mismos los que estamos desechando, los que no queremos la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía en nuestra vida hay malicia, hay engaño, hay hipocresía, hay envidia, ¿verdad? Hay distracciones en nuestra vida. Por eso nosotros estamos desechando la leche espiritual, la que realmente nos va a hacer crecer delante del Señor. Mas para Dios, dice, escogida y preciosa, dice, se dieron cuenta. Para Dios, dice, ¿verdad? Él está hablando del Hijo, ¿verdad? Para Dios, escogido y precioso. Vosotros también como piedras vivas, dice, miren cómo nos habla el Señor. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos acordamos, nos enseñaban, ¿verdad?, que los sacerdotes muchas veces eran aquellas personas conocedoras del Espíritu Santo. Conocedoras es una cosa, hermanos, pero no muchas veces no vivían la palabra conforme lo que era la ley. A eso vino el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a enseñarnos, ¿verdad?, porque Dios hablaba a través de Él, dice, y así mismo también vosotros, dice, ¿verdad?, dice el Señor, como piedras vivas, dice, ser edificados. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en Cristo, nos alimentamos de Cristo, oramos, ayunamos, nos encomendamos y empezamos a caminar en fe, ¿verdad? Dice el Señor, tenemos que empezar a caminar santos, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados, escuche lo que dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos? La palabra es bien clara. Dice, aceptados del aceptable. Dice que tenemos que traer sacrificio aceptable delante de Dios por medio de Jesucristo. Dice,
¿verdad? Porque dice la palabra del Señor: yo soy, dice Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y nadie verá al Padre si no es a través de mí, dice la palabra, porque yo soy, dice el Señor, ¿verdad? Y se dan cuenta cómo nos está hablando el Señor: a sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay otro medio en el que nosotros podamos tener un acercamiento al Padre, porque decía la palabra del Señor de que Jesucristo está en Él y Él está en el Padre también. O sea que dice que cómo nosotros conoceremos al Padre, le preguntaba un discípulo a Jesús: Señor, ¿y cómo hacemos nosotros para conocer al Padre? No has conocido al Hijo, ¿cómo vas a conocer al Padre? Tenemos que aprender a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro único Salvador. ¿Como nuestro qué? Como nuestro único Salvador, ¿verdad? Porque dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, mire cómo la palabra nos instruye, hermanos, todo aquel que en Él crea, que crea en el Hijo, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna, dice, ¿verdad? Sacrificio puro delante de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo, ¿verdad?, el que abrió sus brazos, no abrió su boca, ¿verdad? Y Él estuvo ahí, vino acá a enseñarnos palabra viva para que nosotros, ¿verdad?, estemos fortalecidos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la palabra dice: no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, si yo digo que yo amo a mi prójimo, yo tengo que traerle la leche espiritual, no adulterar. Tengo que traer el alimento no adulterado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, en los 10 mandamientos, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, hermano. Así que usted, si no quiere, ¿verdad?, que allá afuera le estén dando un alimento adulterado, abra su Biblia, vaya y tome su propia porción, prepare su onza de leche, ¿verdad?, que eso es lo que lo va a nutrir y lo va a ayudar a usted mismo para que usted empiece a crecer en salvación. No, el Señor no quiere que estemos dando cosas adulteradas, ¿verdad? El Señor quiere un sacrificio puro, ¿verdad?, para nosotros. Él es el camino. Él es la verdad. La vida. Imagínense. Dice que estábamos leyendo en Salmo 121, 7, 8, y nosotros tenemos que aprender a caminar. Cuando nos caminamos espiritualmente creyéndole al Padre, nosotros tenemos que empezar a creer la palabra del Señor. Porque dice Salmos 121, 7, dice: Jehová, dice, Jehová te guardará de todo mal, dice. Mire lo que nos dice: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Se dan cuenta, hermano, lo necesario que es de que nosotros nos alimentemos todo el tiempo del Señor, ¿verdad? Porque Él mismo nos dice, ¿verdad?, que allá afuera hay muchas cosas que nos rodean. Él dice: te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Entonces nosotros tenemos que encomendarnos cada vez, cada día, ser mejores delante del Señor, aprender a vivir, aprender a caminar conforme a lo que nosotros nos estamos alimentando. Allá afuera es muy claramente cómo nosotros nos podemos comportar. Allá afuera nosotros mismos, con nuestra propia forma de actuar, allá afuera nosotros podemos realmente decir de qué nos estamos alimentando. Con nuestro propio testimonio allá afuera nosotros podemos decir de qué nosotros nos estamos alimentando. En el 8 dice, Salmo 121, 7, 8 dice: Jehová guardará tu salida, dice, y tu entrada, dice, desde ahora y para siempre, dice, ¿verdad? El Señor quiere guardarnos de todo lo que allá afuera, ¿verdad?, está sucediendo, está pasando. No podemos caminar, ¿verdad?, nosotros en temor, porque eso es lo que el enemigo está poniendo ahorita, mucho temor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos oprimidos y dejemos, ¿verdad?, y nos desmayemos a causa de que
no estamos bebiendo lo que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, estemos alimentándonos en nuestra vida. Y yo por eso me preguntaba, Señor, ¿cómo tú me ves? Dice el Señor. Yo le preguntaba, Señor, ¿cómo me ve? ¿Cómo me ve Dios a mí? Porque muchas veces tenemos que poner de ejemplo también, hermanos, y aprender, ¿verdad?, que hay cositas que nosotros venimos y queremos servirle al Señor muchas veces en lo que nosotros creemos que está bien, pero no es lo que nosotros queramos, ¿verdad? Porque vemos en el principio de la Biblia cómo los dos hermanos Caín y Abel llevaban la ofrenda al Señor, ¿verdad? Pero no es que la ofrenda de Caín estaba mala, porque dice que él llevó los mejores frutos de su cosecha, pero no era lo que el Señor quería. Entonces su corazón, ¿verdad?, se llenó de envidia muchas veces. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por lo que el Señor quiere, y es por eso que todavía se guarda envidia. ¿Por qué? Porque no aprendemos a caminar en la voluntad de aquel que nos llamó a nosotros, ¿verdad? Porque no fuimos nosotros llamados, sino porque por medio de Él fuimos llamados nosotros, ¿verdad? Y escogidos. Entonces, muchas veces, aquí voy a dar un ejemplo bien claro del café, porque la mayoría toma café. Hay personas que les gusta el cafecito ralito a veces, o muy cargadito, pero con azúcar, ¿verdad?, y lechita, ¿verdad? Y hay algunos que no les gusta el café, les gusta el café simple, ¿verdad?, el café negro, ¿verdad?, black coffee, dicen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a conocer al Señor, qué es lo que a Él le agrada. Es como que yo le lleve a un hermano que a él le gusta el café cargadito y con 2 de azúcar, y yo le llevo un café sin ni una gota de azúcar. Puede que por respeto se lo tome, pero no es porque esté agradable para él, ¿verdad?, el paladar para él, ¿verdad? O pueda que a mí, ¿verdad?, me traigan un café con leche y azúcar. Pueda que yo me lo voy a tomar, ¿verdad?, pero quizás ni me lo voy a terminar. ¿Por qué? Porque no es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y muchas veces así, no es que sea malo el café con azúcar o sin azúcar, es simplemente ver y conocer qué es lo que al Padre le agrada, porque nosotros decimos, yo soy hija de Dios, pero ni siquiera lo conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evadiendo, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor, los mandamientos del Señor. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que yo conozco a mi Padre y que mi Padre me conoce a mí como hijo, ¿verdad? Dice el buen pastor, dice que es Jesús, que es Dios, escucha a sus ovejas, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona está escudriñando, está escuchando, se está tomando su leche, está tratando la manera de cómo buscar la salvación delante del Padre. Entonces dice, y las ovejas escuchan mi voz, y Él escucha a sus ovejas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser escuchados por medio del Señor si no nos conocemos? Y no podemos vivir así, hermanos. ¿Cómo vamos a ir a comer a las bodas del Cordero nosotros si nosotros no conocemos cuál es la voluntad del Padre para la vida de cada uno de nosotros? Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de lo que el Señor dice. Miren, Malaquías 3:5, si lo quieren buscar conmigo. Malaquías 3:5, y dice, y se sentará, dice, mire, se sentará para afinar y limpiar la plata, dice. Y se sentará para afinar como oro y limpiar la plata, dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. ¿Se da cuenta cómo el Señor quiere la ofrenda? Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del Señor es ser una persona que camine agradable delante de los ojos del Señor, un hijo obediente. Es lo que Él quiere, mire, que nosotros caminemos en obediencia al Señor. Y muchas veces nosotros estamos caminando en obediencia al sistema. Y por eso es de que muchas veces no hay cambio en nuestra vida, porque estamos caminando conforme el mundo nos enseña allá afuera, pero no nos detenemos un momento de nuestra vida y realmente reconocer que estamos caminando en pecado, que necesitamos la palabra del Señor en nuestra vida. Necesitamos que el Señor nos instruya para
para que nosotros podamos crecer fuertes, ¿verdad? Delante del Señor, para nuestra salvación, dice. Entonces, hermano, así como usted trabaja allá afuera por un plato de comida físico, también trabaje, hermano, en la obra del Señor. Trabaje, ¿verdad? Para que usted crezca. Y no es escondiéndonos como vamos a crecer en la obra del Señor. Y será grata, dice Jehová, la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, ¿verdad? Que las personas llevaban sus ofrendas al Señor. Y vendrá a vosotros para juicio, dice, y será pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos quiere ver de una manera diferente y que nosotros le veamos a Él de una manera diferente? Dice, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de Dios, ¿verdad? Dice, no teniendo temor de mí. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Esta palabra es para nosotros, hermanos. Esta palabra prácticamente yo le decía al Señor, me estás hablando, Señor, porque de eso se trata, de que el Señor nos hable a nosotros, ¿verdad? Dice que no tengamos pena de lo que nos hagan allá afuera. Claro, que no tengamos pena los que estamos caminando en la voluntad del Señor, los que estamos caminando en obediencia al Señor, dice, ¿verdad? Por eso dice su palabra, siervo fiel, dice, ¿verdad? Si en lo poco me fuiste fiel, dice, sobre lo mucho, dice la palabra, sobre lo mucho te pondré, dice. Y también dice su palabra en Mateo, dice, mi Padre y yo vendremos, dice, ¿verdad? Y ¿qué dice? A llevarse al siervo fiel, ¿verdad? Y dice, y haremos morada juntos. ¿Cómo el Señor va a venir a buscar a alguien que no está haciendo la voluntad? Por eso Él decía en su palabra, ¿verdad? Que leíamos 2 semanas atrás, que Él vino y se sentó con los pecadores, con gente que necesita un médico, porque la gente sana no necesita un médico. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy conoce de la palabra del Señor, pero no la vive. Hay gente que está bebiendo quizás una ración de leche, ¿verdad? Pero no la usa para su salvación, la usa muchas veces para engañar allá afuera, ¿verdad? A aquellas personas que necesitan fortaleza en su vida, ¿verdad? Y lógicamente muchas veces el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, no nos perdamos, porque Él dice que Él vino por las ovejas perdidas. Y si nosotros somos aquella oveja perdida del Señor, dice que entonces nosotros ¿qué tenemos que escuchar la voz de Él, y la voz de Él se sigue hablando a través de la palabra, a través de las escrituras. Podemos seguir escuchando la palabra de nuestro buen pastor, que es que Jesucristo, que da la vida por sus ovejas y dio la vida por amor a cada uno de nosotros que hoy estamos aquí. ¿Cómo podemos caminar en ingratitud por aquel que nos amó primero? Y como decía la palabra, ¿verdad? En Malaquías 3, ¿verdad? 3:3, que dice que Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque la limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, ¿verdad? Y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Mire, yo le voy a poner un ejemplo acá. A ver, hagamos de cuenta que esto es un kilo de oro. Usted puede dar cuenta, vamos a trabajar nuestra imaginación, que esto es un kilo de oro, ¿verdad? Pero estando el kilo de oro así nada más, a simple vista, ¿verdad? No se ve, o sea, probablemente tenga mucho valor, claro que sí tenga mucho valor, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El Señor dice, ¿verdad?, que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni en el orín no corrompe. Dice que Él se va a sentar, dice, ¿verdad?, para afinar. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor, verdad? Hoy le pongo un ejemplo. Este anillo que hoy traigo acá, para haberle puesto este diamante, esta perla o algo, ¿verdad?, tuvo que haber pasado por fuego y un proceso para ser transformado, ¿sí o no? Tuvo que, de ahí, ¿verdad?, tuvo que haber pasado por el fuego, ¿verdad? Y muchas veces pasó que se tuvo que sentar el alfarero, ¿verdad? Como él dice, se sentó como alfarero, ¿verdad?, para afinarla como oro y como plata, dice, ¿verdad? Entonces, ¿dejó de ser oro? No dejó de ser oro, simplemente que entró en un proceso.
entró en un proceso, ¿verdad? Y mire, está adornado de piedras y así es el Señor, ¿verdad? Quiere que muchas veces nosotros, ¿verdad? Estamos hechos, ¿verdad? Y quiere afinarnos como el oro y la plata, pero mire, este anillo vino, ¿verdad? Para simbolizar quizás algo que le puso acá sus adornos. Es un anillo, no deja de ser oro, pero su función es diferente. Para este collar, hermanos, tuvo que haber pasado, deja de ser oro, no es lo mismo, es oro, ¿verdad? Pero tuvo que pasar por un proceso diferente, ¿verdad? Para ser usado para algo diferente. Así lo mismo el Señor quiere en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros, por eso dice Él, quitándonos la envidia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás miramos que la hermana canta muy bonito y a veces entra el celo, ¿verdad? Y a veces no le servimos a Dios y no le preguntamos a Dios, ¿verdad? Para cuál es el propósito en el que Él nos quiere afinar. Hoy, un ejemplo que les doy del oro, ¿verdad? Que del oro se pueden sacar pulseras, se pueden sacar anillos, se pueden sacar oros, se pueden sacar cadenas. Se dan cuenta que es el mismo oro, simplemente que su función y su uso es para algo diferente. Lo mismo quiere hacer el Señor, así como me llamó a mí para predicar el evangelio y seguir hablando con Él, con amor, con agrado, ¿verdad? Así mismo quiere ponerte a ti también y transformarte en algo diferente, quizás como músico, quizás como profeta, ¿verdad? Predicador. No sé para qué haya sido tu llamado, pero debes preguntarle y ¿sabes qué? Debes dejarte pasar por ese fuego para que el Señor pueda darte tu uso. Ese uso, ¿verdad? Especial para que lo que Él quiera, que tú vengas acá, ¿verdad? A servirle como mejor ofrenda de justicia, dice el Señor, ¿verdad? Deja de tener el valor. No, nosotros tenemos un valor inigualable, dice, porque fuimos comprados con la sangre del Cordero, ¿verdad? Fue Jesucristo, ¿verdad? Pero como les digo, podemos ser sacados del mismo oro, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por ese fuego. Tenemos que aceptar, ¿verdad? Lo que el Señor quiere en la vida de nosotros, ¿verdad? No es lo que nosotros querramos, es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Para la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo para poder estar parada acá tuve que dejarme pulir como el oro y como plata. ¿Por qué? Porque muchas veces yo tal vez quería estar ahí o quería estar allá, sí, pero no quería pasar por ese proceso en el que el Señor me iba a transformar. Y hay muchos allá afuera que no quieren muchas veces servirle al Señor, pero cuando el Señor le dice, ok, como ahí la alabanza también le dice, te voy a hacer pasar por fuego y te voy a hacer llorar. Y muchas veces cuando la gente ve eso y como no se ha alimentado bien, no ha tomado su leche, no se ha tomado el tiempo de abrir durante toda la semana, escudriñar la palabra del Señor, cuando viene algo, lo primero que tiene es temor y ¿sabe qué? Se va al mundo. En cambio, hermano, el proceso del Señor es algo que va a ser un tiempo, no va a ser permanente lo que es en esta vida. Y es lo que tenemos que tener nosotros siempre bien metido en nuestra mente. Todo lo que pasa en nuestra vida, dígale, es un proceso, es un tiempo, no es permanente. El fuego va a ser por un tiempo. Para que usted pueda hacer y caminar en la voluntad del Señor, tiene que pasar su proceso de fuego. Y muchas veces allá afuera, en el mundo, me están diciendo mis hermanos, es que es un proceso, sí, pero el verdadero proceso acá del Señor es cuando Él transforma, cuando duele, cuando quita todo lo que el mundo te ha metido, todo lo que el mundo te ha puesto encima. Y son esas cargas. Muchas veces duele más lo del mundo allá afuera, pero no lo queremos aceptar. Duele más el proceso de lo que está pasando allá en el mundo que de lo que Dios puede hacer en tu vida. El proceso del Señor va a doler, sí, pero va a edificar, va a levantar, va a restaurar, va a romper cadenas, te va a transformar y te va a poner, ¿verdad?, donde Él quiere que tú estés. Pero el proceso del mundo, hay muchas personas muchas veces allá afuera, ¿verdad?, metidos en vicios, digamos vicios, porque hay un montón de vicios, y ese vicio lo va destruyendo, pero ¿sabe qué? Lo va separando de la voluntad y del amor del Señor. ¿Por qué? Porque al separarlo, ¿verdad?, de lo que es la voluntad del Señor, allá lo está destruyendo y lo está matando espiritualmente. Y a mí me da tristeza. Yo miro muchas personas que los podemos ver, son grandes así, se ven fuertes y todo, pero ¿qué es lo que está pasando en su vida? ¿Cómo están caminando? Están caminando muchas veces muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque pues no quieren aceptar el proceso del Señor.
Y nosotros debemos aceptar el proceso del Señor, hermanos. Alimentémonos nosotros de lo que es la leche espiritual que no está adulterada. Entonces, no solo vengamos acá el domingo a lo que la hermana está trayendo o lo que el hermano está trayendo en la palabra del Señor. No, nosotros también recibamos directamente del Señor, porque es bien hermoso. Yo antes así también pasaba, ¿verdad? Iba a la iglesia y daba la palabra del Señor y yo decía, esa palabra es para mí, pero ¿sabe qué? Muchas veces yo no me era transformada. O sea, a veces nosotros actuamos por emoción. Esa palabra estuvo buena, fue eficaz, tocó mi corazón, me hizo llorar en el momento, nada más, hermanos. Es lo que el Señor no quiere, que tú vivas una vida de mentira momentánea. Lo que el Señor quiere es que tú seas afinado, dice, ¿verdad? Para que seas limpio, para que seas purificado en tu proceso. Así que, hermanos, muchas veces no miremos el proceso de los demás, porque el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros y quizás nos va a formar de una manera diferente, pero tenemos un gran valor delante de Él. ¿Por qué? Porque fuimos, dice, ¿verdad? Por medio, dice, ofrenda de sacrificio, ¿verdad? Por medio, dice, ¿verdad? De la palabra. La palabra nos está diciendo, por medio una ofrenda agradable a Dios, dice, ¿verdad? Por medio de Jesús. Jesús fue nuestro profeta, nuestro maestro. Él fue nuestro alfarero, porque a través de Él, ¿verdad? Es de que Él nos va transformando, ¿verdad? En una vasija, ¿verdad? Entonces, hablemosle al Señor Jesucristo. Digámosle que sea Él, ¿verdad? Llenándonos, ¿verdad? De lo que nosotros, nuestro biberón necesita ser llenado. Pero de esa leche pura, ¿verdad? Tenemos que seguir alimentándonos con el Señor Jesucristo. Dejémonos alimentar del Padre, porque Él es el que nos está dando todo y está poniendo todo en nuestras manos, ¿verdad? Porque Él es. Ahora sí que Él es el mismo de ayer, hoy, siempre. Por eso dice la palabra del Señor, Él es el alfa, Él es la omega, va a ser siempre el principio y va a ser siempre el final. Y se da cuenta que el oro y la plata no cambian, solo su uso y su transformación. ¿Se da cuenta de eso? Que usted no va a cambiar. Solamente va a tener su transformación y el uso que el Señor le va a querer dar, porque usted siempre va a ser ese tesoro preciado para el Señor. Usted siempre va a ser esa criatura especial para el Señor, porque fue escogido para acá. Y tenemos que pelear la batalla, hermanos, pero la batalla no se pelea ya peleándonos unos con otros, huyendo allá, huyendo para el otro lado. No, tenemos que aprender a pelear la batalla de rodillas. Tenemos que aprender a ganar la batalla escudriñando. Tenemos que aprender a ganar la batalla leyendo la palabra del Señor. Tenemos que aprender a ganar la batalla viviéndola. Y sobre todo, ser buenos hijos obedientes a la palabra y los mandamientos que el Señor quiere. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Dónde están hoy nuestros hermanos? Si pusiéramos primeramente a Dios por sobre todas las cosas, el reino de Dios y su justicia, probablemente hubieran más hermanos acá. Amén. Pero no es así, hermanos. Entonces tenemos que orar nosotros los unos por los otros. Dice, ¿verdad? Oremos, hermanos, por aquellos hermanos que necesitan todavía, hay tiempo. Antes de que la última trompeta suene, nosotros todavía tenemos el tiempo de estar aquí. Dios bendiga a cada uno de los que están acá, porque tuvieron que soltar la sábana, tuvimos que levantarnos, pegarnos un baño y decir, vamos a ir a adorar al Rey de Reyes, como les decía la semana pasada. Tenemos que cantarle a Dios como que la iglesia estuviera llena. Tenemos que predicar al Señor y hablar la palabra del Señor como que la iglesia está llena. ¿Por qué? Porque no le estamos predicando, ¿verdad?, al mundo, le estamos hablando de la palabra del Señor, de aquel que nos amó primero a nosotros, ¿verdad? De Él tenemos que seguir hablando. A donde quiera que nosotros vayamos, llevemos una palabra con nosotros, empecemos a alimentarnos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tenemos que ir a
a ganarnos el pan de cada día para pagar la luz, para pagar la renta. El Señor nos fortalece, ¿verdad? Con fuerza, con salud, ¿verdad? Nos fortalece, y muchas veces vienen cosas a nuestra vida para que desmayemos y empecemos nosotros a contradecirnos contra el Señor y a decirle: yo te sirvo, yo esto, yo lo otro, y mira cómo me tienes. No, esas son cosas que muchas veces el enemigo nos quiere poner para que nosotros estemos siempre en contienda con el Señor y vivamos en duda. Y lo que el Señor no quiere es que nosotros sigamos dudando de nuestra verdadera herencia. Nuestra herencia no está aquí, hermanos. Nuestra herencia no está aquí, dice, en el cielo, calles de oro, mar de cristal, y allá cada quien va a tener su propia recompensa. Pero que estás trabajando para tener tu recompensa. Estamos trabajando para ganar nuestra salvación, nos estamos alimentando para ganar nuestra salvación, hermanos. Es bien fácil. El Señor Jesucristo quiere que le reconozcamos nosotros que necesitamos de Él para que Él pueda tener un cambio y una cena con nosotros. Dice: entraré y si me abres, ¿verdad? Entonces ábrale su mente, ábrale su corazón. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, abra su mente, abra su corazón y recíbalo. Reciba lo que el Señor tiene para usted. Y no nos dejemos engañar allá afuera. Porque el Señor Jesucristo caminaba diario 3 kilómetros para dar la palabra. El Señor nunca estuvo estable en un solo templo. El Señor caminaba y Él daba la palabra del Señor. Pero Él decía, ¿verdad?, que la gente lo seguían multitudes. Ojo, hermanos, también a esto. Al Señor Jesucristo lo seguían multitudes, mas no todos hacían la voluntad de Él, ¿verdad? Y es ahí donde Él se da cuenta, porque dice que la mies es mucha. Muchos son los llamados, ¿verdad? Y pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque son pocos los que se quieren dejar pulir por el Señor. Son pocos los que quieren pasar por ese fuego del Señor. Entonces de usted depende, hermano, a dónde el Señor lo quiera llevar. Si usted se deja guiar y confía en el Señor, que su proceso no va a ser permanente, es temporal. Pero la vida eterna, hermanos, hay 2 caminos, y con esto yo voy a cerrar hoy lo que la palabra me decía. El proceso es temporal. Tu juventud es temporal. Tu niñez es temporal. Esta vida es temporal, porque todos sabemos el día en que nosotros nacimos, pero no sabemos el día en que nosotros vamos a pasar a la presencia del Señor a entregar cuentas. Entonces debemos de estar preparados en todo tiempo, porque dice que cuando nosotros seamos llamados a la derecha y otros a la izquierda, dice que unos se van a ir a gozar con el Señor, y los que están a la izquierda, dice la palabra del Señor, que se van a ir, dice, al lago de fuego, dice, donde va a haber llanto. Dice: mire, ahí no va a haber muerte, ahí nadie va a morir. Por eso dice que ahí va a haber llanto y crujir de dientes. Dice, imagínense, aquella gente va a estar rechinando los dientes, queriendo que le den un poquito de agua, y hoy tienen un manantial de vida en sus manos. Va a querer que le den una gota de agua, y hoy tienen ríos de agua viva aquí en sus manos. Van a querer que les den de beber. Pero la palabra ya no la van a encontrar, hermanos. Es ahorita el tiempo, es ahorita. Entonces ahorita el Señor te está hablando, dice, va a haber fuego, dice, ¿verdad? Pero ya no va a ser el fuego que te va a purificar, ya no va a ser el fuego que te va a limpiar, ya no va a ser el fuego que te va a restaurar, va a ser el fuego eterno. Ahí solamente va a ser llanto, dice, y crujir de dientes. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes, ¿verdad? Porque espiritualmente ahorita aquí nosotros podemos ser restaurados. Va a doler, sí va a doler, pero no va a ser eterno, hermanos. Una enfermedad, lo que venga, hermanos, así venga el enemigo a querer sacudir tu matrimonio, a querer sacudir tus hijos, es temporal, hermanos. Si confiamos en el Señor, porque sabes que aparte de que tus procesos se alarguen aquí en el mundo a causa de nuestra desobediencia, todavía se va a ir al lago de fuego donde va a haber un rechinar de dientes, imagínense, hermano. Pero el Señor hoy nos está diciendo: fortaleceos pues espíritu de valentía, de poder, de amor, dominio propio. El Señor nos quiere cambiar nuestro espíritu, ¿verdad?, por algo donde usted tome su propia decisión. El Señor no lo va a traer a usted a la fuerza, y el Señor no le está engañando a usted, porque el Señor le está hablando con la verdad, le está diciendo, ¿verdad?
Le está diciendo claramente que cuando él venga a planchar su vestido, porque quizás hoy viene limpio, ¿verdad? Pero no viene con la ropa planchada, estamos hablando espiritualmente. Su vestidura todavía está arrugada, ¿verdad? Quizás usted lavó su vestido, pero le quedó una manchita por aquí. Dice el Señor que nosotros tenemos que llegar al reino de los cielos con la vestidura blanca de lino fino resplandeciente, sin manchas, sin arrugas, sin nada. Entonces, hermanos, el Señor nos está haciendo realmente, nos está diciendo la verdad. Vamos a por ser pasados por fuego, los procesos van a doler, pero es para que tengas una transformación de vida eterna. Pero el mundo hoy te arrastra a lo malo, pero ahí, aparte de lo que te hace sufrir aquí, te engaña con mentiras, ¿verdad? Porque Satanás es el padre cuya mentira, ¿verdad? Es su naturaleza, es mentir, ¿verdad? Te miente, te enseña deleites en el mundo, te enseña placeres en el mundo, ¿verdad? Incluso hasta cómo ganarse a veces el dinero fácil, viniendo muchas veces al altar también, sí, engaña, diciéndole a veces se suben acá, hermanos, a predicar y decirte, ¿verdad? Que si tú traes 1,000, 2,000, 5,000, el Señor te lo va a multiplicar. Mentira, porque el Señor dice, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas que están aquí sean cumplidas en tu vida, ¿verdad? Y seas afinado, ¿verdad? Como el Señor quiere que seas afinado. ¿Va a doler? Sí va a doler. Pero no tengas miedo al proceso, porque después de eso, hermano, tu recompensa en el reino de los cielos va a ser grande. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esa palabra se vaya con ustedes. Esa palabra quede acá, ¿verdad? De que todo lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente, ¿verdad? Son procesos. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos, ¿verdad? Pero que sea para la honra y la gloria del Señor. Donde quiera que nosotros estemos, sigamos llevando la palabra del Señor. Ahorita que hay tiempo, ahorita que hay vida, ahorita que hay fe, hay esperanza, podemos hacer eso, ¿verdad? Pero ya mañana no va a haber agua donde esté bajo la tierra. No va a haber nada que lo pueda ayudar. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darle la honra y la gloria al Señor por lo que hoy acá se habló. Señor, te damos gracias, Padre Santo Celestial. Señor, te damos la gloria a ti, Señor Jesús amado. Síguenos hablando a través de tu palabra, Señor. Purifícanos, lávanos con tu Espíritu Santo, Señor amado. Transfórmanos en ese ser que tú quieres, Señor. Que nosotros seamos transformados, Señor Jesús. Ayúdanos a prepararnos y a alistarnos, Señor Jesús, para esas bodas del Cordero, Señor Jesús. Que pronto, Señor Jesús, escucharemos esa trompeta, Señor Jesús, y podamos ser escuchados y podamos ser llamados por nuestros nombres escritos allá, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Te pedimos fortaleza, Señor espiritual, Señor Jesús amado, para caminar todos los días, Señor Jesús, en voluntad tuya, Señor Jesús. Para caminar, Señor, nuestros ojos puestos en ti, Señor, aunque caigan 1,000 y 10,000, dice, a tu lado y a tu diestra, mas a ti no llegará mal alguno, Señor Jesús. Y tu palabra está escrita, Señor, de que tú guardas nuestra salida, que tú guardas nuestra entrada, Señor, y que tú, Señor, nos apartarás de cada mal, Padre Santo. Así lo creemos, Señor Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús. Llévanos con bien a nuestra casa, así como nos trajiste, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Señor, y por hablar a mi vida, Padre Santo Celestial. Amén. Amén. Amén, aleluya. Nos gozamos con la palabra, tremenda palabra. Así que vamos a seguir meditando en la palabra, ¿verdad? Y pues Dios nos habla.